Hoy vamos a responder a la pregunta si la salvación, una vez que se recibe, se puede perder, con base en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Algunos afirman que las personas que reciben la salvación pueden perderla si cometen algún tipo de pecados. Y uno de los versículos que ellos usan es Gálatas capítulo 5, versículo 4, que dice, vamos a leer Gálatas 5, versículo 4, y respondemos a la pregunta si la salvación se pierde a la luz de este pasaje, en su contexto. Leo, Gálatas 5, versículo 4. Dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Muy bien, algunos dicen que aquí hay una evidencia, caer de la gracia es un sinónimo de perder la salvación. Pero noten esto, el texto no dice que se pierde la salvación que se ha recibido. El texto no dice eso. El texto que Pablo está usando es de la gracia han caído. ¿Y qué significa caer de la gracia en el contexto de Gálatas? Para dar una respuesta verdadera a este pasaje hay que conocer el contexto de toda la carta. La carta fue escrita para responder, para reprender a los cristianos de Galacia que habían consentido en la infiltración de un falso evangelio que quería diluir el mensaje de la gracia, que la salvación solamente se recibe por gracia, y alterarlo, adulterarlo con la idea de que además de la fe en nuestro Señor Jesucristo es necesario cumplir varias obras de la ley mosaica y así completar la salvación. Ese es un falso evangelio según Pablo cita en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Leo para ustedes en Gálatas 1, 6 al 8. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Pablo está atacando desde el capítulo 1 la idea de que el evangelio que él les predicó, que es el evangelio de la gracia de Dios, no es el mensaje de la salvación. En el capítulo 2, progresando el argumento de su defensa, Pablo dice en el versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, solo mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el argumento de Pablo en toda la carta es una defensa del auténtico evangelio que él les predicó, evangelio que, según él mismo lo dice en el capítulo 1, versículos 10 al 12, él recibió de nuestro Señor Jesucristo directamente. Entonces, al llegar al capítulo 5, cuando Pablo está diciendo que los que han descontinuado la salvación por la fe, la justificación por la fe, han caído de la gracia, en ese contexto era decir que había personas que preferían justificarse por las obras y no por la fe en Cristo. En otras palabras, personas que rechazan el evangelio. El rechazo del evangelio es una señal de que alguien en realidad no fue salvo porque no perseveró. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Rechazar el evangelio que se creyó por un tiempo es una evidencia de que alguien en realidad no fue regenerada, no fue justificada por la fe. De modo que este versículo no está diciendo que la salvación se perdió, sino que se rechaza el evangelio, lo cual evidencia que una persona nunca fue salva. Así que este versículo no dice que la salvación se pierde. Bueno, nos vemos en otra explicación de un versículo controversial aparentemente como este, que en realidad no dice que la salvación se pierde. Todo lo contrario, la Biblia es clara, la salvación es segura una vez que se recibe. Nos vemos entonces en la próxima explicación.